Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy vamos a tener una clase em, perteneciente a la materia de salud mental, que se trata de dolor, miedo y suicidio. ¿Mm? Voy a compartir pantalla. Bueno, yo soy la doctora Herrera, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que es el dolor. El dolor puede ser pensado como uno de los sentidos que percibe el ser humano, dado que pertenece al sistema somatosensorial. Se puede afirmar que el dolor no existe por fuera del cerebro, dado que, por ejemplo, las personas que están en coma, o sea, sin conexión con el entorno, pueden responder al dolor, pero al ir perdiendo la conciencia, ¿sí? Esa respuesta al dolor desaparece. ¿Mm? El camino del dolor en el cerebro, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, qué estructuras intervienen en la vía, pero de alguna manera, para simplificarlo, tenemos a aquellos receptores o canales perceptivos que reciben el estímulo, se pasa por el tálamo, se vuelve consciente y también hay una interacción con lo racional y lo emocional. Las situaciones de estrés profundo pueden en el momento disminuir la percepción del dolor, pero al recuperar la calma, la percepción del dolor se hace consciente. En los contextos de estrés elevado hay una analgesia interna, eh, que es un mecanismo que trata de inhibir las vías del dolor mediante estímulo de estructuras del tronco encefálico, ¿sí? De alguna manera, esto también genera la secreción de opioides endógenos, ¿sí? Que son naturales, que son los responsables de esta reacción. ¿Mm? ¿Cómo se reciben esos estímulos dolorosos? La percepción es un fenómeno muy complejo que está influido por el estado emocional y por las experiencias pasadas del individuo, no solo como por la cuestión anatómica de recepción de ese estímulo, ¿sí? El dolor es una sensación que justamente este mecanismo que tiene que ver con respuestas eh, muchas veces automáticas, y por otro lado la evolución del ser humano ha llevado a la complejización de este proceso mediante la interacción con la parte emocional y racional, pero que principalmente, digamos, sirve y sirvió para advertir acerca de lesiones potenciales y dar alerta a la persona, ¿sí? Para que evite o trate de modificar algo de su conducta eh, en base a este estímulo de dolor, ¿no? Y posible situación de riesgo. Hay dos tipos principales, el dolor rápido y el dolor lento, ¿sí? Cada uno con sus características. El dolor rápido, obviamente, que eh, digamos, se estimula y hace este camino de estímulo cerebral mucho más rápido que el lento. Se percibe de una forma punzante, agudo, como pinchazo, y el dolor lento es, por lo menos los pacientes lo describen como un poco más quemante, sordo o a veces pulsátil. Todos los tipos de recepción de estímulos dolorosos ocurren en terminaciones nerviosas libres. El dolor rápido es sobre todo provocado por estímulos de tipo mecánico o térmico, y el lento por estímulos mecánicos, térmicos y químicos también. Las fibras aferentes del dolor entran por la médula espinal y terminan predominantemente en las capas superficiales del asta gris posterior. Ascienden por el haz espinotalámico contralateral hasta el tálamo, y desde allí se estimula la corteza somatosensorial, ¿no? Como algo un poco más simple que seguramente vieron de una forma un poco más completa y compleja, quizás en neuroanatomía. Acá un poquito de- de cómo es la vía para la percepción del dolor, ¿sí? Y las estructuras que intervienen. El nociceptor o el receptor del que hablamos, ¿sí? La llegada hacia la médula espinal, el estímulo ascendente hacia el tálamo y la interacción con la corteza somatosensitiva primaria. ¿Mm? El sistema de analgesia endógeno
¿sí? Se pone de manifiesto, sobre todo en situaciones donde hay un estrés agudo. Y lo que generan, como habíamos dicho, es inhibir las vías del dolor o disminuir ese dolor. Algunas de esas áreas que se encuentran en el tronco del encéfalo, como el área periventricular, la sustancia gris periacueductal, los núcleos de la línea media, ¿sí?, del tronco encefálico, pueden reducir o bloquear esas sensaciones dolorosas. Y como dijimos antes, se estimula la secreción de opioides endógenos, naturales, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo tenemos receptores para esos opioides, ¿sí? Y que de alguna manera el descubrimiento, los hallazgos en cuanto a esta vía endógena y natural, también estimuló la búsqueda de analgésicos sintéticos, ¿m? Que actúan en estos mismos receptores. Por supuesto que esto tiene su complejidad y también el tratamiento, digamos, con muchas de estas medicaciones y la relación con la analgesia, ¿sí? Y la falta de percepción de dolor, em, muchas veces se relaciona con generación de patologías adictivas a estas medicaciones, ¿no? O a estas sustancias que actúan disminuyendo el dolor. La realidad es que el dolor actúa como una señal protectora, ¿sí? Si no sintiéramos dolor, podríamos lastimarnos sin sentirlo, poner nuestra existencia en riesgo, ¿no? Porque es un sistema de alarma que nos dice, bueno, cuidado con esto que está ocurriendo alrededor. Además, más allá de lo físico y de las situaciones de riesgo, desde la empatía podemos percibir el dolor en otras personas. Hay varios estudios donde, por ejemplo, mediante resonancia magnética o estudios funcionales, se pudo objetivar el funcionamiento de la amígdala ante el sufrimiento de otros, ¿sí? Como al percibir, no al tener un estímulo directamente de mis nociceptores, sino ver el dolor en otras personas, se activa la amígdala. Entonces, digamos que lo emocional, percibido desde las vivencias de otros, no desde uno mismo, puede también afectarnos, ¿sí? Como decíamos, y no necesariamente por tener contacto directo con el dolor. Además, la ínsula anterior se activa ante la posible amenaza a nuestra integridad. Esta región se relaciona con la conciencia corporal, generando una actividad crítica del dolor. Es así como el dolor es un proceso que depende de estructuras primitivas que reciben las sensaciones externas que se encuentran en piel y otros tejidos. También es un hecho que depende de sistemas complejos, fundamentalmente emocionales, ¿sí?, que influyen en este proceso. Bueno, el miedo. ¿M? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? El miedo es, digamos, como la emoción, esta sensación de angustia, ¿sí? Es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable. ¿M? Esto la verdad es que lo podemos relacionar con el tema anterior que tiene que ver con dolor, ¿sí? Porque en general cuando sentimos un dolor intenso, ¿sí?, que proviene del estímulo físico, es probable que ese estímulo doloroso esté acompañado de una emoción desagradable y que quizás nos genere miedo. En cuanto a poder percibir un peligro, eh, que se transmite digamos, de la forma de sentir el dolor. Pero que también este peligro, más allá de lo concreto y lo real, también puede ser imaginario, ¿sí? Puede ser algo que ocurra en el presente, o miedos por el futuro, o por cuestiones que hayan ocurrido en el pasado. ¿M? Por eso es bastante más complejo esta emoción, ¿sí? Que se trata de una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, ¿sí? Y que es característica de todos los animales. Ningún animal va a estar indiferente ante una situación de riesgo o amenaza. ¿M? Y esta emoción
está relacionado con la ansiedad por el mecanismo que se genera a posteriori. La respuesta a las situaciones amenazantes pueden ser tanto de lucha como de huida. La capacidad de dimensionar el peligro, ¿sí?, va a condicionar la toma de decisión. Sí, justamente, frente a esta situación de peligro y de miedo, decidimos luchar o huir. ¿Sí? Desde el punto de vista instintivo, esto va a posibilitar la supervivencia de una especie o la extinción, ¿sí? Porque hay que hacer una valoración situacional para definir cuáles son los pros y los contras de cada posible reacción, ¿no? De estas dos alternativas que planteamos. Y la supervivencia del más apto, del más adaptado, del más estratega, es un poco lo que favorece en cuanto a la supervivencia de esa determinada especie. ¿Sí? El poder codificar las situaciones, ¿sí?, o sea, el procesamiento de la información a nivel cognitivo, se realiza a través de una función clave en la conducta humana que es ansiedad. ¿Sí? Se puede definir como un estado mental caracterizado por inquietud, intensa excitación y sensación de inseguridad extrema. Es una actividad fisiológica normal, ¿sí? Ansiedad podemos sentir todos y es necesaria, ¿sí?, frente a las situaciones que lo ameritan, situaciones donde justamente hay un riesgo, hay un peligro y necesitamos de un estado mental que nos permita eh, ampliar nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones de percepción, como así, frente a la decisión de respuesta, poder reaccionar frente a ese temor o peligro. ¿Mm? Entonces, en la medida justa es natural. Pero bueno, si hay algo afectando la frecuencia o la intensidad de esta respuesta, puede determinar que se transforme en un proceso patológico. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizado o de estrés postraumático, las fobias, ¿m? Eh, em, o, por ejemplo, lo que conocen muchos que tiene que ver con el trastorno de ansiedad paroxístico, o crisis de pánico, ataques de pánico, ¿sí?, tienen que ver con una disregulación de la respuesta al estrés y de generación de la ansiedad en momentos que quizás no hay un riesgo o un peligro marcado, ¿no? El ataque de pánico se caracteriza muchas veces por en todos los síntomas vegetativos, corporales, frente a una situación donde el paciente no esperaba, ¿no?, sentirse em, taquicárdico, disneico, porque era una situación en la que se encontraba aparentemente tranquilo, ¿no? Entonces es ahí cuando la respuesta se vuelve, está alterada y es desadaptativa, ¿sí? Em, Esta respuesta desmedida, ¿sí?, em, en el sistema de alerta es un poco la cuestión patológica, ¿sí? Pero en realidad es la base de la parte instintiva del ser humano y que ayudan en la respuesta de huida. En los seres humanos, el miedo, como decíamos antes, desencadena la respuesta fisiológica que hablábamos, ¿sí?, involucrando una estructura subcortical, que es la amígdala, ¿no?, que como recién escuchamos también la mencionamos en la percepción y la parte emocional del dolor. ¿M? Y esta amígdala justamente tiene funciones en cuanto a la memoria emotiva. Se activa tanto en procesos normales como patológicos y está relacionada con la elaboración de la respuesta ante el miedo. Si se activa junto con el sistema autonómico simpático, se desencadena una serie de respuestas ante el estrés agudo, ¿no? Como decíamos antes, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la oxigenación muscular, para ayudar en la preparación para la huida, que era una respuesta ante el estrés, ante el peligro. El hipocampo también es otra estructura que está involucrada en este proceso y dado que interviene en procesos de aprendizaje, ¿sí?,
va a ser responsable de la evaluación del riesgo, la evaluación situacional que decíamos, para poder conformar y decidir esa respuesta ante la amenaza. Tanto el dolor como el miedo nos lleva a pensar, ¿sí?, que cuando esto de alguna manera supera el umbral tolerable para la persona, ¿sí?, tanto el dolor como el miedo, nos puede llevar a situaciones límite. ¿M? Y una de ellas, que es el tema que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el suicidio. ¿M? Em, Algo que es interesante de pensar, ¿sí?, que si bien muchos em, seres vivos, animales en el mundo y todos tienen un inicio de su vida y una muerte, el ser humano es el único capaz de desarrollar conciencia de su propio final, ¿no? Que estamos en este momento y que va a haber un momento de morir, ¿no? Eso de alguna manera es lo que se describe como la angustia de finitud, saber que en algún momento esta vida se va a terminar, ¿no? Que es una conciencia que no perciben otros seres vivos. Em, para dar respuesta y aliviar esa angustia, el ser humano ha desarrollado, ¿no?, algunas estrategias. Dentro de ellas, por ejemplo, las ideas religiosas que plantean la existencia de otras vidas después de la muerte, el impas del pensamiento, eh, tienen que ver con estrategias para lidiar un poco con esta angustia. Instintivamente tomamos decisiones para sobrevivir, para cuidar nuestra propia vida, pero es cierto que el ser humano, movido por diferentes factores, y habrá que estudiar el caso a caso, y ningún caso es igual a otro, ¿sí? Eh, pero también es cierto que si bien el instinto natural, como decíamos, tiene que ver con em, intentar sobrevivir, con la supervivencia, el ser humano puede desarrollar conductas autoagresivas con fines suicidas. El suicidio surge como opciones cuando alguien cree que no hay otras posibles soluciones, ¿sí? Y que no solo intervienen en cuestiones de salud mental, sino factores socioeconómicos y culturales, ¿m? Que ahora vamos a hablar un poquito más. Datos y cifras para tener en cuenta en cuanto al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800.000 personas, y esto corresponde al 1,6% de todas las muertes. Hay muchos más suicidios, pero no son registrados por cuestiones culturales, religiosas u otras, ¿sí? En Argentina se estima que habría entre 6 y 12 suicidios consumados cada 100.000 habitantes por año. Se considera que por cada suicidio consumado hay alrededor de 23 tentativas, ¿no? 23 intentos de suicidio. En la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. A su vez, el suicidio es la cuarta causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 19 años, ¿sí? O sea que la adolescencia es uno de los picos donde mayor riesgo hay. ¿M? Un gran porcentaje de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. En cuanto a los medios o a las modalidades, la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Bueno, algo a saber que es importante es que muchas de las personas que se suicidan tienen diagnóstico de patología psiquiátrica, ¿sí? Pero no todas. Dentro de los trastornos mentales más frecuentes, ¿sí? Se encuentran la depresión, la distimia, la bipolaridad, el trastorno de personalidad, ansiedad, el abuso de sustancias, ¿sí?, de sustancias como drogas psicoactivas, la esquizofrenia, la somatización y trastornos alimentarios. ¿M? Bueno, esto que es muy importante es que no todos padecen de un trastorno o patología psiquiátrica. Entonces podemos entender que los intentos suicidas surgen ante un sufrimiento psíquico que sobrepasa el umbral de tolerancia del sujeto. La detección temprana, la evaluación, la gestión y el seguimiento se aplican a las personas que han intentado suicidarse
o que se percibe que están en riesgo. Un intento de suicidio previo es uno de los factores de riesgo más importantes para un futuro suicidio, ¿sí? Esto es una de las cosas más importantes porque es uno de los factores que vamos a ver que, que aumenta ampliamente el riesgo. Bueno, acá vemos algunas imágenes que tienen que ver con la prevención, ¿sí? Del suicidio de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, donde nos pone un poco en cifras como para tener conciencia de la repercusión eh, y lo importante que es el tema del suicidio y cómo prevenirlo, ¿no? Cada 40 segundos alguien muere por suicidio. Podemos pensar, ¿no? Esto del suicidio como la imposibilidad de encontrar una solución adecuada y a tiempo, ¿sí? Entonces estamos hablando de una problemática muy compleja que no solo incluye o amerita la intervención de medicina, sino también de varios sectores sociales, ¿sí? De otras disciplinas, de la comunidad, de la sociedad. Y esto es muy importante para que todos y cada uno desde su lugar podamos hacer algo con respecto a este tema. Dentro de los factores de riesgo, hay factores demográficos sociales que a saber son importantes, ¿sí? Por ejemplo, que las mujeres hacen más intentos suicidas que los hombres, pero los hombres utilizan medios que resultan más efectivos. O sea que en esta intención suicida, em, los hombres tienden a tener suicidios eh, efectivos, ¿no? Y con métodos más letales. eh, la letalidad, ¿sí? Del medio aumenta a mayor edad, ¿sí? Como dijimos, los dos picos más importantes a lo largo de la vida son en la vejez y en la adolescencia. Hay mayor frecuencia de intentos suicidas y de riesgo en personas que están solteras, separadas, divorciadas, viudas, ¿sí? Hay mayor riesgo cuando hay una separación o divorcio reciente. ¿M? En cuanto al nivel social, cualquiera de los dos extremos ocurre, ¿sí? Es bastante alto y frecuente en clase baja. ¿M? Dentro de la actividad profesional, ¿sí? Dentro de los médicos, hay un riesgo muy elevado en las especialidades de anestesia y psiquiatría, y esto está potenciado si son mujeres. También en cuanto al lugar de vivienda o donde asientan las personas, ¿sí? Vemos que hay más suicidios y tentativas en las ciudades que en medios rurales. ¿M? Esto muchas veces tiene que ver con la contención social que se da en un pueblo más chico, ¿no? El poder dialogar, hablar, y a veces también, por supuesto, resulta a veces como contraproducente el ser señalado por algún intento o por la divulgación de lo que le ocurre a la persona o de su padecimiento, ¿no? Pero bueno, estadísticamente se ve que es más frecuente en las ciudades. Por otro lado, hay factores psicológicos y psiquiátricos, ¿sí? En los pacientes que por ahí han intentado suicidarse o que se suicidaron, podemos ver que seguramente el estado anímico que los acompañaba presentaba sentimientos de desesperanza, de pesimismo, una autoestima muy disminuido. A veces se caracterizan, ¿no? No en todos, pero puede ser, y estas son cuestiones que nos tienen que llamar la atención o pensar que puede ser un factor de riesgo: el pensamiento rígido, perfeccionista, la baja tolerancia a la frustración. Los pacientes psiquiátricos son muy susceptibles, ¿sí? Y vulnerables, y es un factor de riesgo frente al suicidio, ¿sí? El hecho de tener un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Hay un alto riesgo, ¿sí?
de suicidio al momento de una alta internación psiquiátrica. ¿Sí? El primer mes tiene un alto riesgo. Y incluso ese riesgo es mayor durante el primer año, ¿no? Va disminuyendo a lo largo del tiempo y que uno se aleja del periodo de externación, pero es muy alto en el primer mes, las primeras semanas y los primeros días, por supuesto. Dentro de las patologías frecuentes que se asocian y que tienen una alta incidencia de intentos suicidas o suicidios, son los trastornos afectivos, el alcoholismo o cualquier patología de consumo problemático de sustancias psicoactivas, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad, entre otros. Por otro lado, em, es importante hablar de el riesgo suicida en enfermedades no psiquiátricas, porque también tenemos como factores de riesgo enfermedades médicas crónicas o incapacitantes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la insuficiencia renal crónica, que requiere de tratamiento constante, diálisis, procedimientos que muchas veces agotan a los pacientes, enfermedades terminales, oncológicas, el dolor crónico, ¿sí? Como pueden ser neuralgias del trigémino, cefaleas muy intensas, incapacitantes, migrañas, ¿no? Y en la mayoría de pacientes con enfermedades somáticas que realizan intentos suicidas, hay mucha comorbilidad con trastornos depresivos. Por otro lado, dentro de los factores de riesgo genéticos familiares, hay un aumento considerable del riesgo en quienes tienen un familiar que se haya suicidado, ¿sí? Sobre todo si ese familiar era de primer grado. Y casi la mitad de aquellos familiares de una persona que se suicidó tienen un intento suicida a lo largo de su vida. ¿Mm? Esa situación de estrés, la conformación de la familia, sobre todo también pensar y que se está estudiando genes vinculados a- al riesgo de suicidio, son todas cosas que confluyen en el aumento del riesgo de los familiares. ¿Mm? Y bueno, y uno de los factores de riesgo más importantes es el hecho de que el paciente tenga antecedentes de intentos suicidas previos, ¿sí? eh, el riesgo es 100 veces mayor que en el resto de la población durante el primer año posterior al intento. O sea, fíjense qué importante que es si un paciente nos cuenta, nos dice, hagamos la especialidad que hagamos, eh, que ha tenido un intento de suicidio previo, que podamos redirigirlo, ayudarlo y prevenir una nueva conducta eh, autolesiva, o autolítica. Em, entonces, como un poco para cerrar, el hecho de poder estudiar este tema, tanto los indicadores biológicos como los psicológicos, los sociales, y poder tomar medidas sobre estos indicadores, especialmente a nivel socioeducativo, podría reducir este flagelo actual. ¿Sí? Por eso es importante que todos, y sobre todo perteneciendo al ámbito de salud, ¿sí? Como promotores de la salud, es importante que nos informemos, podamos saber cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los mitos acerca del suicidio y poder ayudar a quienes nos rodean. Recordemos que la salud no es solo la falta de enfermedad y es un concepto biopsicosocial que incluye el bienestar no solo físico, sino el mental, ¿sí? Eso es súper importante que lo tengan en mente de acá hasta, hasta el día que terminen sus carreras. Y por supuesto, aún más cuando la estén ejerciendo. Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa pueden escribirme a mi mail, ¿sí? Que lo he dejado en otras clases. Es gise con dos y latina punto rb corta c arroba hotmail.com. Ante cualquier duda me pueden escribir. Bien, bueno, saludos.